Hola, hola, ¿cómo están todos? País, espero que todos estén bien, de salud, la familia, todo. Estamos aguardando con mucha paciencia el reinicio de la actividad y mientras tanto vamos a seguir con nuestro estudio de la corriente alterna, que es un tema muy amplio. Entonces, incluso con el tiempo que disponemos ahora, esto necesitamos más aún. Entonces vamos a proceder ya a continuar nuestra actividad que estábamos desarrollando. Entonces, esperando que los compañeros que puedan unirse tengan el tiempo de unirse. Estamos a 2 minutos más o menos del inicio horario oficial, que es de 9:10 a 11. Entonces vamos a ir ya ganando tiempo y viendo un material que dispongo acá para retroalimentar los contenidos mientras se conectan los compañeros y vamos a ir avanzando en el estudio de la corriente alterna. Entonces, en el caso de hoy, el objetivo es ya el análisis de circuito por los métodos de los números complejos. Ahora ya habíamos hecho un primer análisis aplicando trigonometría, entonces ahora vamos a combinar eso. Ahora vamos a estudiar los números complejos. Lo que les pido es que tengan sus calculadoras a mano para poder acompañar, entonces para que el estudio sea más efectivo, como se dice, ¿verdad? Tenemos que ir aplicando, ¿verdad?, la corriente alterna en el uso de la calculadora para poder hacer el análisis de los números complejos y aplicar los circuitos RL, RC, RLC de corriente alterna. Bueno, paso a mi material y vamos a ir conversando sobre ese tema al respecto, como se dice. El material que tengo acá es de circuitos eléctricos, electrotecnia. Voy a verificar que se esté transmitiendo. Y bueno, toda la temática que tiene el material, cosa que ya habíamos visto: inducción electromagnética, ley de Faraday, tensión inducida, cálculo de flujo magnético, funciona el ángulo respecto a los polos, la tensión inducida en un generador y ahí termina. Eso es electromagnetismo, la base de la corriente alterna que estamos estudiando acá. Entonces acá tenemos lo que habíamos visto ya: corriente alterna, valor máximo, valor instantáneo, funciona el valor máximo tanto de tensión como corriente, representación vectorial y senoidal. Senoidal es cuando tiene la forma de la onda y vectorial es el vector, la flecha, tiene módulo y tiene ángulo. Entonces acá podemos ver algunas representaciones, ya el concepto de desfasaje, adelanto, atraso que habíamos visto, los parámetros, los máximos, instantáneo, medio, eficaz, pico a pico, pico de lo máximo o amplitud de lo mismo, periodo, frecuencia, los conceptos que tenemos ahí para leer. Velocidad angular o frecuencia angular también se le llama, por la letra omega, que es la velocidad de giro. La velocidad de la longitud de onda que más se trata en física, ¿verdad? Pero corresponde al estudio de la onda senoidal. Y acá tenemos algunos ejemplos relacionados con nuestro caso particular, ¿verdad? En nuestro caso particular, en corriente alterna, sistema monofásico, nosotros tenemos una tensión eficaz de 220 voltios, una tensión media de 198, una tensión pico a pico de 622, una frecuencia de 50 Hz, un periodo de 20 milisegundos, una velocidad angular de 314,16 radianes sobre segundo. Estos son datos de nuestro sistema monofásico de corriente alterna.
Pasamos al componente bobina o inductor. Ahí tenemos el concepto, las funciones de la bobina, para qué sirve una bobina, en qué se usa una bobina. Continúa, hay otras aplicaciones de las bobinas para el que quiera consultar qué es lo que es, para qué es lo que sirve, para qué es lo que se usa, qué es lo que hace una bobina, dónde tenemos bobinas. Después tenemos el concepto de autoinducción, que habíamos dicho que es la tensión que se genera en una bobina al ser atravesada por una corriente variable que tiene un flujo magnético variable, entonces genera una tensión que se denomina autoinducida porque se genera en sí misma. En sí misma se genera debido a que la corriente que le atraviesa es corriente de tipo alterno. Ahí tenemos el concepto de la fuerza contraelectromotriz, que es la tensión inducida, y de la inductancia, que tiene que ver con la capacidad de generar esa fuerza contraelectromotriz, o sea, esa tensión inducida. Y de acuerdo a la disposición de la bobina, a su característica constructiva, a sus parámetros, entonces ese coeficiente tiene un valor que depende justamente, acá tenemos una fórmula que podemos aplicar en función de una constante del medio ambiente que es mu, número de vueltas, sección y longitud. Y entonces esa característica que tiene la corriente alterna, que se denomina inductancia, entonces se mide en Henry, se representa por la letra H. Entonces acá da un ejemplo de aplicación de la función de la primera fórmula, que es L delta I sobre delta T, variación de corriente, variación de tiempo por el coeficiente de autoinducción. Y ahí tenemos cuánto es el valor de la tensión que se genera en esa bobina debido a la autoinducción. Acá tenemos los datos para aplicar en un ejemplo para calcular el coeficiente de autoinducción de una bobina. Entonces tenemos la cantidad de espiras, la longitud, que depende del núcleo, la sección. Entonces, aplicando la fórmula que tenemos ahí, entonces tenemos el coeficiente de autoinducción de esta bobina, que justamente, pasando al ejemplo anterior, sirve, por ejemplo, para calcular cuánto es la tensión que se va a generar en esta bobina, aplicando estas fórmulas que vimos ya anteriormente. Inducción mutua es cuando una bobina que ya tiene autoinducción genera también inducción en otra bobina próxima, cercana, que esté cerca, que esté en el mismo núcleo, por ejemplo, como se ve en la figura. Entonces ahí tenemos la fórmula para calcular ese coeficiente de inducción entre una bobina y otra, que también se mide en números. Y como habíamos dicho antes, esta es la base de funcionamiento de los transformadores, que se genere una tensión en una bobina y que esa tensión haga circular una corriente, esa corriente genere un flujo magnético que se acople, ya sea por el aire o por un núcleo, a otra bobina, y que en la otra bobina también se produzca una tensión, en este caso inducida. Todo gracias al magnetismo. O sea, un acople magnético. ¿Cómo funciona una bobina en corriente continua? Dijimos que en corriente continua la bobina se comporta como
una resistencia baja o prácticamente nula en régimen permanente. Solamente en el instante de cierre y en el instante de apertura hay variación de tensión, variación de corriente, variación de flujo y por lo tanto hay tensión autoinducida. Y en los instantes ya de régimen permanente, cuando ya está cerrada la llave, ya no hay variación de la tensión ni de la corriente, entonces la única oposición que presenta la bobina es una pequeña resistencia que en casos prácticos se considera prácticamente nula, prácticamente un cortocircuito de la bobina en corriente continua. Así se debe analizar. Entonces, eso es lo que está explicando acá. Venga. Hay una constante de tiempo para que la bobina alcance esa condición, ¿verdad? Que depende del coeficiente de autoinducción y de la resistencia. Entonces acá justamente tenemos un circuito con una bobina y una resistencia. Entonces pide calcular la constante de tiempo en la cual la corriente ya se va a estabilizar, que va a depender solamente de la resistencia que se le puso acá o que ya está incluida en la bobina misma, ¿verdad? En el alambre de la bobina puede estar incluida esa resistencia o puede ser una resistencia externa. Entonces tenemos ahí la relación entre L y R, nos da el tiempo en el cual se va a establecer ya la corriente máxima, que dependerá de la resistencia prácticamente, porque la bobina, una vez que haya pasado el régimen transitorio que le dicen, que es cuando está todavía variando la corriente, entonces luego eso ya es limitado solamente por la corriente. Acá se ve, tenemos 12 voltios, 6 ohms, dividiendo tenemos 2 amperes, que es el régimen permanente. La corriente máxima está definida por esta resistencia. Si esta resistencia no estuviese, prácticamente, entonces sería una corriente muy alta, prácticamente infinita. Siempre la bobina tiene una pequeña resistencia que va a limitar la corriente, pero como es muy pequeño valor, entonces se considera que la corriente va a tener valores muy elevados, ya tendiendo a un cortocircuito. También tenemos una fórmula para hallar la energía que almacena. La bobina almacena energía en forma de campo magnético y se puede calcular esa energía, de tal forma que cuando se desconecta el circuito, esa energía se pueda descargar para el circuito. Acá tenemos un ejemplo de aplicación de la fórmula, ¿no? Tenemos los datos de la bobina, el tiempo en que se conecta, la resistencia, la tensión. Entonces, aplicando la fórmula, entonces se ha calculado la energía almacenada en la bobina. Asociación serie. En serie, las bobinas suman sus inductancias. Eso es lo que tenemos que saber. Tenemos dos más inductancias, simplemente sumamos así como resistencia. En paralelo, también se aplica la fórmula similar a la resistencia para el caso de las bobinas. Es similar, solamente que todo se aplica con la unidad de medida de la inductancia, o sea, Henry. Entonces, en asociación serie de bobina es absolutamente similar al cálculo de resistencias en serie, en paralelo, en mixto. Son las mismas fórmulas, solamente que en vez de resistencia se utiliza la inductancia. Bueno, espero que ya estén todos conectados, los que puedan haber estado en conexión online, como se dice. Y los que no, no hay problema. Ya saben que tenemos grabado toda la clase, entonces pueden repasar, retroalimentar, y si tienen una duda, una consulta, entonces escriben simplemente a través de la plataforma y ahí podemos ver. Yo por cuestión de tiempo a veces no estoy mirando, pero lo puedo hacer sin ningún inconveniente. Acá en el navegador puedo
colocar sin problema y ahí lo puedo ver. Vamos a ver, clase en vivo. Entonces ahí en clase en vivo es donde ustedes ingresan y yo también puedo ingresar y ver sin ningún problema. Entonces, parar el audio ahí porque si no, no pasa nada. Acá veo que están Juan, José, Arnaldo Darío, José Darío Martínez, Augusto Ismael, que les veo que están presentes acá. Excelente. Bueno, continuamos entonces. Números complejos. Es el tema con el cual continuamos. Ya hay una retroalimentación así muy rapidita porque tenemos un poco tiempo, ¿verdad? Y tenemos mucho para este tema. Entonces, números complejos, simplemente considerando un plano cartesiano, tenemos la representación de números en dos ejes, en el eje X y en el eje Y. En el eje X se consideran números denominados reales, ¿verdad? Y en el eje Y se denominan imaginarios, ¿verdad? Que están representados básicamente por los números de raíz, de números negativos, ¿verdad? La raíz de menos, o sea, su unidad. Imaginario porque realmente no se puede calcular eso, aritméticamente no se puede calcular esa raíz. La raíz de menos uno da un error, ¿verdad? Entonces lo que se hace es hacer la raíz, pero sacar el signo. Entonces se representa con una letra I o una letra J, esa raíz de la cantidad unitaria negativa. Y entonces esa I se utiliza para representar números complejos que en el sistema eléctrico están representados por las bobinas y los condensadores. Entonces, en el eje Y nosotros vamos a representar las cantidades de los componentes bobina y sector condensador. Entonces, si ustedes se fijan ahí, tenemos la parte real, donde tenemos la resistencia, que sería la letra A, la reactancia, que sería la resistencia de los componentes bobina y capacitor, que se considera positiva por convención positiva, o sea, desde I hacia arriba, o sea, que sería más J y la cantidad B sería la reactancia de la ola. También tenemos el componente capacitor, que sería cantidad JB, DJB, negativo menos B sería el capacitor condensador. J va a indicar una cantidad imaginaria, una cantidad reactiva. Y la suma vectorial de ambos sería lo que conocemos como impedancia, que justamente está representada por la letra Z. La letra Z igual a A, B. Que hay dos formas de representar. Un punto en el espacio, acá está Z, la impedancia, que equivale a la posición que tienen los dos A y B, sería su coordenada. Se puede representar de dos formas. Una es la forma rectangular, que sería la parte real, A, que sería la resistencia, más o menos, depende si es bobina o si es capacitor, B, que es la reactancia de la bobina o del capacitor, y se le pone la J, eh, A más DJ o A más JB, en este caso. Entonces sería
la representación en forma rectangular o en forma algebraica. La otra forma de representación es la forma polar. En la forma polar tenemos, para este mismo punto donde está la z, tenemos la distancia, que en este caso representa con esta letra m, o sea, módulo, la longitud del módulo de este vector desde el origen hasta el punto de intersección de las coordenadas de ella. Esa longitud es el módulo y la inclinación respecto a este eje X es el ángulo. Normalmente se le pone un símbolo tipo raíz. Acá no se ve, pero un tipo raíz y dentro se le pone el ángulo. Entonces el ángulo obviamente puede tomar valores diversos, ¿verdad? Dependiendo en qué cuadrante está. Entonces puede tener todos los valores entre 0 y 360 si da una sola vuelta, inclusive puede tener eh, más vuelta, más rotación. Y dependiendo de en qué sentido se haga el control, la medición del ángulo, entonces si se mide en forma antihoraria, el ángulo es positivo, y si se mide en forma horaria, el ángulo es negativo. Entonces, por ejemplo, este ejemplo que tenemos acá, que aproximadamente está midiendo desde el origen hacia arriba, está a 45 grados, pues está más o menos a la mitad. También podríamos medir en forma antihoraria hacia acá. Entonces, estaría 315 grados más o menos, contando hacia acá, 90, 90, 90, 70 y 45, 70, 315 grados. Antihoraria estaría menos 315 grados, informa horaria estaría a 45 grados. Obviamente, lo que esté en el primer cuadrante, normalmente la calculadora está programada y también es lógico medir en forma horaria. En el segundo cuadrante convendría todavía medir de forma horaria. En el tercero y el cuarto ya convendría medir de forma antihoraria, que queda más corto ahí. La calculadora, al menos en el cuarto cuadrante, mide en forma antihoraria. Eso es categoría. En el segundo y el tercero, al menos el segundo creo que todavía mide en forma horaria. El tercero creo que mide en forma horaria. Creo que el cuarto más que está configurado, pero es por la configuración de la calculadora nada más. Para nosotros no, ni siquiera nos percatamos de qué es lo que ocurrió. Acá tenemos, por ejemplo, con su calculadora, tenemos un ejemplo, un número complejo, una Z, una impedancia, que es la combinación, dijimos, de toda la resistencia que tenemos en un circuito, todas las oposiciones que tenemos para la corriente. Entonces, tenemos la resistencia propiamente dicha y tenemos las reactancias que pueden ser de bobina o de capacitor. Entonces, ellas son de signos opuestos, entonces se contrarrestan y finalmente siempre queda una reactancia única, que es la resta de la reactancia inductiva y capacitiva que hubiera. Así es que hay dos, entonces se resta y queda la que es mayor. Entonces, si la que es mayor es positiva, entonces queda positiva. Y la que es mayor negativa, queda negativa. En este ejemplo tenemos que tenemos una Z de 3 más 2 ohms. Entonces quiere decir que la resistencia de 3 ohms quiere decir que la reactancia de 2 ohms y la reactancia es positiva, por lo tanto es tipo inductiva, tipo bobina. Entonces quiere decir que si hubiesen varias reactancias en este circuito, sumando toda la mayor fue tipo inductiva y por lo tanto quedó una única reactancia total de 2 ohms. ¿Verdad? Por ejemplo, si hubiese una reactancia de 4 inductiva y 2 capacitiva, entonces 4 menos 2 quedan los dos que tenemos acá como ejemplo. Pueden ser otros números también,
puede ser una inductiva de 10 y una capacitiva de 8, entonces la resta siempre da 2. O sea, este 2 que tenemos acá ya es la total, la equivalente, que puede ser que no hubiese nada de capacitivo, o sea, cero capacitivo, solamente un único inductivo de 2 ohm. Entonces, directamente 2 menos cero queda 2. O sea, directamente tenemos solamente una referencia inductiva, podría ser el caso. Bueno, lo que queremos es hacer la conversión de una representación a otra, una que es las componentes, cuánto tenemos en el eje X, cuánto tenemos en el eje Y, las componentes real e imaginaria que serían 3 y 2, J2, ¿tá? Y tenemos la otra representación que tenemos, el módulo, la flecha, cuánto de longitud y cuánto de inclinación tiene. Entonces, en forma trigonométrica sería 3 al cuadrado, ¿verdad? Sumando los catetos, más 2 al cuadrado, igual, raíz de 13, y da entonces un módulo de 3,6. O sea que esto que tenemos acá, ¿tá? Es 3,6, que dice acá raíz de 13, dice raíz cuadrada de 13. ¿Tá? Resolviendo la raíz cuadrada, esto mide desde el origen hasta la intersección de las coordenadas 3 y 2, mide 3,6, que en este caso sería ohm porque estamos hablando de impedancia. Si hubiésemos hablado de corriente sería ampere, si hubiésemos hablado de tensiones sería voltio y de potencia sería volt ampere. Bueno, la calculadora tiene forma de calcular directamente a través de una aplicación que tiene acá, conversión de rectangular a polar, directamente el módulo es la. Acá el ángulo se ha calculado por función trigonométrica tangente, que es cateto opuesto, que es el valor de B2, dividido el cateto adyacente, que es la A3, eso da 0,66, que es igual a la tangente, y como nosotros queremos el ángulo, tenemos que hacer función inversa, shift tangente, tenemos la shift acá tenemos shift, ¿tá? Y acá tenemos la tangente, entonces shift tangente igual, y me da el ángulo, 33,79, que es el valor que tenemos ahí en la pantalla. También tenemos la posibilidad de realizar eh, la conversión directa utilizando la aplicación. Entonces buscamos acá la tecla que dice pol paréntesis, pasar a polar, quiere decir eso. Presionamos pol, nos aparece en la pantalla pol y abre un paréntesis. Entonces ahí tenemos que introducir las componentes, que sería la parte real separado por una coma y la parte imaginaria con su signo. Si es positivo no se pone signo, si es negativo tenemos que poner el signo. Entonces acá ambos son positivos, el 3 y el 2 son positivos, entonces colocamos 3, coma, la coma que tenemos acá, la coma, ¿tá? Luego 2, ahí tendríamos que cerrar paréntesis, pero si le damos igual, ya la aplicación automáticamente cierra el paréntesis, acá, igual nomás, ya. Y tenemos ya el resultado, ahí pueden ver, 3,6, ¿tá? Bueno, ahí ya tenemos el módulo. Si queremos calcular el ángulo, también la aplicación directamente con una combinación de teclas podemos sacar el ángulo, que sería la tecla RCL que tenemos acá y la tecla tangente otra vez, ¿verdad? La tecla, entonces presiono RCL, tangente, y me aparece ahí el valor de la, ¿tá? Está en la memoria de la letra F, ¿verdad? Por eso dice F igual, dice, ¿verdad? Y si nosotros buscamos la letra F, sería alfa F igual, ¿verdad? A alfa F es donde está la tangente, F aparece en la pantalla igual y me sale también el mismo resultado. ¿Ven? ¿Ah? Wow. Entonces, también podemos hacer el proceso inverso. O sea, si tenemos los datos del módulo y del ángulo, multiplicando el módulo por el coseno del ángulo, ya sabemos que el ángulo es 33,69,
y que el módulo es raíz de 13, ¿verdad? Que era 3,6. Entonces multiplicamos 3,6 por coseno de 33,69, que es el ángulo que tenemos acá en pantalla, y nos da 2,995, que sería redondeado el 3. O sea, el módulo por coseno da la parte real. La resistencia sería en un circuito, ¿verdad? Y el módulo, que sería 3,6 por la función seno del mismo ángulo, me da el valor de la parte imaginaria, que sería la rectancia. Da 1,9969. ¿Está? Entonces, le voy a mostrar otra vez. Módulo 3,6 por coseno del ángulo me da 2,99. Sería redondeado 3, ¿verdad? Porque no tomo todo el valor del módulo también, ¿verdad? Hasta 3,6 más bien un poco más largo, ¿verdad? Si reemplazo entonces acá por la función seno, entonces tengo como resultado lo que le había dicho, 1,996, que sería la parte imaginaria de la rectancia. Entonces podemos de la forma polar pasar a la forma rectangular, y eso es muy importante. A veces tenemos la z y tenemos el ángulo y queremos saber cuánto tiene resistencia y cuánto es rectancia. Entonces pasamos de polar a rectangular y ya tenemos la resistencia y la rectancia. Y otras veces tenemos la resistencia y la rectancia y queremos saber cuánto sería la impedancia, la resistencia total del circuito, cuánto sería. Entonces simplemente hacemos conversión rectangular a polar o polar rectangular. Bueno, ahora vamos a pasar a la forma de hacer la aplicación y pasar de polar a rectangular, que también se puede hacer. Entonces acá lo que hay que hacer es función inversa, shift, la shift, presionamos shift, hace una S acá en la pantalla, una S se ve ahí, shift, y pol, otra vez, ¿verdad? Pol. Entonces en la pantalla tiene que aparecer rect, ¿verdad? Rect paréntesis, quiere decir que queremos pasar a rectangular. Rectangular es cuando tenemos las componentes real e imaginaria como una suma. Entonces, cuando nos aparece rect paréntesis, tenemos que introducir el módulo, que es 3,6, separado por una coma, ¿tá? Y el ángulo, 33,69. Así, ahí, ¿tá? Le damos igual y ya aparece directamente 2,99, ¿tá? Que es el componente real. Redondeado sería 3, ¿verdad? Sería la resistencia de 3 ohm. Y para la rectancia, otra vez, la combinación de tecla RCL acá y tangente acá. Y ahí aparece ya directamente el resultado, 1,99. Sería redondeado los 2 ohm de rectancia. Entonces, pasamos de polar a rectangular, ¿verdad? Y como hicimos anteriormente, de rectangular a polar. Uno de la forma trigonométrica y otro usando la aplicación de la calculadora, que tiene la posibilidad de hacer esa conversión rectangular a polar en forma rápida, directa, mucho más práctico. Bueno, entonces, ya conociendo estas aplicaciones que nos facilitan los cálculos, pasamos a las operaciones. Las operaciones sería suma, resta, multiplicación y división. Para sumar dos números complejos, directamente se suma la parte real entre sí y la imaginaria entre sí. Pero ahí tenemos un ejemplo. Z1 es un número, por ejemplo, una impedancia que tenga esos valores de resistencia y reactancia, y otra impedancia otra vez. Y vamos a suponer que estén en serie, dos bobinas en serie. Entonces queremos saber total cuánto tiene, ¿verdad? Entonces, para suma y resta tenemos que usar la forma rectangular. O sea, tenemos que tener de esta forma, una sumatoria de parte real y parte imaginaria. Si tenemos forma polar, ¿qué tenemos que hacer? Primeramente pasamos a esta forma, que es la rectangular, y luego realizamos la operación. La operación es muy simple. Sumamos, fíjense, alineamos bien primero
todo lo que son solamente números enteros reales, ¿verdad? Y por otro lado, alineamos todo lo que son cantidades imaginarias, que justamente le ponemos la letra I o la letra J, ya usamos la letra J, eh, para saber cuáles son las reactancias. Entonces, la reactancia con su signo, si son signos positivos, sumamos, si son signos negativos, restamos. ¿Tá? La parte real siempre va a ser positiva, porque las resistencias no son negativas. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos 2 y 6, 8 ohm de resistencia total. Tenemos 3i o 3j, 2i o 2j, o j2 o j3. Eso ya depende del analista, de cómo quiere utilizar esos números, en qué forma. Igual, los textos traen de diferentes formas. Eso trae a veces antes la I o antes la J y luego el número. O primero el número y después la letra, sea I o sea J. I normalmente se usa en física, en química, y J se utiliza cuando son cantidades eléctricas, justamente para diferenciar. Cuando tenemos J, esto es corriente o es tensión o es reactancia o es potencia reactiva. Ya, directamente cuando tenemos J es cantidad eléctrica. Si tenemos I puede ser, no sé, una fuerza, cosas así, que se utiliza más en física, un peso, una masa, etc. Bueno, entonces acá tenemos las coordenadas de cada uno, 2,3, 6,2, las coordenadas, la representación en forma rectangular, 2,3 sería 2 más 3i, o 2 más j3, por ejemplo. 6, 2, la coordenada 6, 2 sería, en forma rectangular sería 6 más 2i, se suma la parte real, se suma la parte imaginaria, tenemos el total ahí, sería 8 más 5i, o 8 más j5, sería en forma eléctrica, que sería una coordenada 8, 5. Y en forma polar, vamos a practicar un poco esto, en forma polar, pongo pol acá, esta tecla pol, yo tengo acá en esta calculadora. Si no tienen ahí, si tienen otra calculadora más moderna, tiene, por ejemplo, donde tiene el signo más, por ejemplo, o el signo menos, ¿verdad? Por ahí, y se activa con shift, shift más o shift menos. Puede ser el caso de algunas calculadoras. Tienen que buscar la tecla donde está esa aplicación. Bueno, lo que sí que tienen que tener en la pantalla, pol, paréntesis, introduzco la parte real, sería el 8, busco la coma, acá es directo la coma. En algunas calculadoras yo tengo que buscar, por ejemplo, shift, paréntesis, ¿verdad? Tengo que buscar la coma por ahí con una combinación de teclas, hay que atender qué calculadora estoy usando. Tengo que tener una coma ahí, 5, ¿verdad? Igual, ya tengo el total, ¿verdad? 9,4. La ventaja de usar la aplicación es que el ángulo no hace falta que yo busque por función inversa tangente, directamente RCL, acá, tangente, y ya tengo el ángulo, ¿está? Entonces sería 32 grados, ¿ok? Igual, si yo no quiero hacerlo, yo tengo que hacer directamente, tengo que calcularla a partir de la función tangente, ¿verdad? Sería cateto opuesto, sería 5, dividido cateto adyacente sería 8, igual, eso es la tangente, ¿verdad? 0,625. Yo quiero el ángulo, entonces, inversa, que sería shift, shift, y tangente, la letra tan, igual, igual. Y me sale también los 32 grados. Era un poco más largo, ¿verdad? Es mejor, para mí es mejor usar la aplicación. Bueno, para suma y resta entonces, forma rectangular. Acá tenemos la resta. Igualito, ¿verdad? Se cambia el signo al denominador y se hace una sumatoria y bueno, la regla de la aritmética, ¿verdad? Signos iguales se suman, signos contrarios se restan y siempre lleva el signo del número mayor, ¿verdad? Caso de la resta. Producto. Producto, podemos utilizar los números complejos y multiplicar distributivamente, así como muestra acá este ejemplo. Sí, entonces acá se distribuye nada más, ¿verdad? Se distribuye, luego se agrupa todo esto, ¿verdad? Este producto y al cuadrado es igual a menos 1, esa es la unidad imaginaria, entonces acá cambia el signo este 6, después se agrupa otra vez y finalmente queda acá
12 más J5 o 12 más I5 o 5I sería. Entonces, en forma rectangular otra vez tenemos. ¿Tá? Otra forma de hallar el número complejo sería convertir a la forma polar. ¿Tá? Por ejemplo, si yo tengo, voy a mostrar un poco acá, no sé si acá en la pantalla de mi pizarra va a aparecer esto. Voy a escribir 2 más J3, Z2 sería 3, menos J1, no, J2. Entonces, esto es rectangular. Si queremos pasar a polar, 2 más J3 en polar sería, practiquen un poco, pol 2, 3 igual, esto me da 3,6 RCL tangente, 36,31 grados. Z2 que tenemos ahí en la pantalla, 3 menos 2J, entonces pol 3, y tengo que darle el signo menos de 2, igual, también es 3,6, pero el ángulo es menos 33,69. Entonces, si yo quiero hacer un producto Z1 por Z2, entonces lo que tengo que hacer es multiplicar los ángulos, perdón, multiplicar los módulos y sumar los ángulos. Multiplicar los módulos sería multiplicar 3,6 por 3,6 y sumar los ángulos, que sería 56,31 más menos 33,69. Entonces, 3,6 por 3,6 me va a dar 12,96. Y 56,31 más menos, entonces sería menos otra vez, 33,69 me va a dar un valor de 22,62. Entonces ahí el resultado tenemos en forma polar. Si yo quiero pasar al rectangular, simplemente hago Shift Pol, que sería rectangular, 12,96, 22,62, y me va a salir 11,96, eso es el tangente más 4,98. Y entonces eso es lo que les quiero mostrar acá en la pizarra. Voy a girar un poquito la cámara y les muestro esto que les estuve diciendo, ¿verdad? Entonces sale aproximadamente estos 12 más 5 y que figura acá. Esto es más exacto porque acá no se perdió decimales, pero eh, a ver. Wow, ahí está, cámara esa. Entonces acá le quiero mostrar en la cámara. Espero que se pueda ver. Ahí se ve, ¿verdad? Fíjense, tengo Z1, 2 más J3, pasé a polar. Z2, 3 menos J2, pasé a polar. Para realizar el producto en polar se multiplican los módulos, sería 3,6 por 3,6. Y se suman los ángulos, que sería 56,31 más menos 33,79. Entonces ahí tenemos el resultado 12,96 y el ángulo sería 22,62, que sería la resta. Y también hice la conversión a rectangular otra vez.
y da como resultado 11,96, que redondeado sería 12, y 4,98, que sería redondeado, sería eh, 5. Entonces ahí me, me coincide con el resultado que tengo en la pantalla. ¿Ya? Y finalmente lo que vamos a hacer es la división. ¿Verdad? Vamos a suponer que queramos dividir esto. Perdón. Ahí. Bueno, queramos dividir. También la división tiene su forma de realizar en forma algebraica, que sería una factorización ahí, ¿verdad? Queremos dividir 2 más 5i o más j5 sería en forma eléctrica, dividido 3 menos 2i sería menos j2, sería en forma eléctrica. Y ahí tenemos un proceso de factorización donde dice que multiplico y divido por el número complejo conjugado del denominador y se realiza una distributiva. Finalmente tenemos ese resultado que podemos ver ahí en pantalla. Mientras ustedes observan ahí el desarrollo, yo lo que voy a hacer es realizar el método de la división, pero utilizando la forma polar. Entonces voy a volver a colocar acá el número que vemos ahí en pantalla de forma rectangular, lo voy a pasar a polar y voy a realizar la operación para finalmente comparar los resultados. ¿Está bien? Entonces, Z1 y Z2 son mis datos. Z1 sería 2 más J5, lo voy a poner en forma eléctrica. Z2 sería 3 menos J2, sería en forma eléctrica. Y vamos a pasar primero con la calculadora a polar. En forma rectangular ya tienen ahí el método cómo realizar. Yo le voy a mostrar el otro método que es utilizando la forma polar, que es más fácil para mí, ¿no? Desde mi punto de vista es más fácil. Entonces, por 2,5 y tengo 5,39, la verdad. De resolver tangente tengo 68,2. Tenemos donde dan 2. Vamos a ver si qué tal salen los resultados. El otro número sería 3,2, sería 3,6. Entonces el tangente sería 33,69. Este es el número que ya teníamos la otra. Bueno, para dividir, lo que se hace es dividir los módulos. Sería dividir 5,39 dividido 3,6. Y se resta los ángulos. Sería 7,2 menos 33,69. Bueno, voy a hacerlo con la calculadora y después les muestro todo el resultado final. 5,39 dividido 3,6 da 1,497, sería 1,5 sería ahí, bien. Y restando los ángulos sería 68,2 menos 33,69 da 34,51. Entonces, si pasamos a rectangular, sería por paréntesis 1,5, sería 1,5, hay que poner 1,5, coma 34,51 igual. Y da 1,23 más J 0,84. Bueno, cuando se llama un poco así, eso de la pantalla da igual. 3 menos, a ver, por 3 menos, acá menos, más. Eso ya tendría que decirlo, entonces. Yo me olvidé de los signos.
3,09 igual. Sí, 101,89. Si, si llegamos a igualar eso. 1,5,101,89 igual. No son más 3 más 1,46. Vamos a ver cuánto sale. 4 dividido 13 da 0,3. Sí, perfecto. Y 19 dividido 13 da 1,46. Sí, da. Perfecto. Me da mi resultado, solamente que acá el resultado está en fracción. Lo voy a pasar acá en la pantalla. La pantalla. Wow. Acá tenemos. A ver, ahí está. Z1 2 más J5, convertimos a polar. Z2 3 menos J2, convertimos a polar. Acá el signo hay que atender. Yo, por ejemplo, me olvidé primero y después al comparar los resultados me di cuenta de que no le puse el menos del J2. Era porque sale menos ahí en la fracción ahí, del 3,6. En la división donde se dividen los módulos, 5,39 dividido 3,6 da 1,5 redondeado y se resta, la operación es resta. Entonces, acá en la operación de resta sería 68,2 menos y el signo del 33,69 del segundo ángulo sería menos. Entonces, al final se suman y da 101,89. Entonces, en forma polar, el resultado es 1,5 con ángulo 101,89. Y en forma rectangular pasamos otra vez de polar a rectangular, tenemos menos 0,3 más J 1,46, que ustedes pueden verificar que si dividen los resultados que tenemos ahí, 4 dividido 13 da 0,3, negativo, y si dividen 19 dividido 13 da 1,46, también eh, positivo. Entonces con eso podemos demostrar de que los resultados, que en este caso hicimos en la pizarra en forma de división con números en forma polar, que para mi forma de ver es más fácil esto, ¿verdad? Que hacerlo. Ya vieron acá cómo es la forma rectangular, cómo se realiza la división, es mucho más largo. La única condición es que los números deban estar en forma polar. En este caso los datos estaban en forma rectangular, entonces ¿qué hicimos? Pasamos primero a polar y luego realizamos la operación. La segunda regla, que es dividir los módulos y restar los ángulos. ¿Está? Y bueno, con eso creo que ya finalmente tenemos acá algunos ejercicios propuestos que le dejo para que lo analicen, ¿verdad? Si quieren, pueden practicar un poco estas operaciones, llegar a los resultados y luego, si tienen una duda al respecto, compartimos, ¿verdad? Obviamente estos números que tenemos acá serían cantidades eléctricas, ¿verdad? Primeramente impedancias, ¿verdad? Y luego ya serían corrientes, tensiones, potencias, etc. Entonces lo que vamos a usar a partir de ahora más son los números complejos para analizar los circuitos de corriente alterna, y toda la referencia que hagamos de circuito de corriente alterna lo vamos a hacer en base al análisis, a las operaciones de suma, resta, multiplicación, división que hemos aprendido el día de hoy. Está. Ok. De mi parte ya es todo por hoy. Por cuestión de tiempo, ¿verdad? Ya tengo otra clase enseguida, así que eh, hasta acá es lo que pude desarrollar por hoy, ¿verdad? Ya ven que el contenido es muy amplio y esto no se puede acelerar de más, ¿verdad? No, ahorita esto es lo que podemos dar, ¿verdad? Lo que puedo hacer además es, eh, tengo videos ya grabados de otras temáticas sobre su instrumento, análisis de circuito, esas cosas que le voy a ir pasando en la plataforma. Ya cuando entramos en la parte de la unidad de medición, entonces yo voy a lanzar todos esos videos ahí, ¿verdad? Estamos todavía en electrotecnia y tenemos que completar la parte de
corriente alterna, volver a hacer este análisis de circuito que hicimos la clase pasada, pero ya utilizando números complejos, hablar de potencia, ¿verdad? Cálculo de potencia eléctrica en corriente alterna. Y también el famoso tema de corrección de factor de potencia, ¿verdad? El circuito monofásico. Luego pasamos a trifásico, desarrollamos todo lo que sea condiciones estrella, triángulo, esas cosas. Otra vez análisis de circuito y con eso completamos la electrotécnica. Después ya pasamos a mediciones y seguramente que en esa época ya volveremos a las clases prácticas, Dios mediante. Y bueno, entonces dejamos por hoy. Les propongo estos ejercicios para que ustedes practiquen, vean si les sale esos resultados y si no les sale, bueno, me escriben a ver que salió. No importa que no salga así como indica ahí, ¿verdad? Eso desarrollando tiene que salir el número que a ustedes le va a salir seguramente. Acá está hecho en forma algebraica, entonces tiene en forma de raíz, todavía no está desarrollado. Entonces no se preocupen, desarrollen ustedes como deba ser y combatamos luego los resultados. Bueno, un gusto volver a estar con ustedes el día de hoy. Le agradezco su tiempo. Espero que los que no estén conectados online, bueno, vean las grabaciones y aprendan un poco el uso del número complejo para análisis de circuitos. Y entonces para poder la siguiente clase ya desarrollar ya con esta temática, ¿verdad? Utilizando los números complejos. Le agradezco su atención. Saludos a todos. Bendiciones para la familia. Nos vemos Dios mediante muy próximamente. Éxito. Chau, 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 chau.